dieron una de las muñecas al pastor. ¿Cómo diablos pasó eso? Trujillo le dio unas de las de la bodega, señora, de las que no se llevaron. Vete. Perdón, señora. Cierra la puerta. Martín, tenemos un problema grave. ¡Ey! Socio, por fin, cabrón. Casi me topo con los de la comisión. Ya están llegando al patio. Hay algo muy raro. El pastor no venía con ellos. Pero pues olvídate ese cabrón. Hay que concentrarse en el plan. A prepararse. Que vamos a hacer que este reclusorio tiemble como nunca. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde creen que van, eh? ¿Qué hacen aquí? Venimos a visitar unos cuates. ¡Ay, no me vayas! Mejor la de la derecha, que está sola. ¡Que no se escape, joder! ¡Vamos, pastor! Ay, pastor. Ahora tenemos que hacer que parezca un robo. Tenemos que desordenarlo todo. Vamos. Limpia bien todo eso. Y acuérdate del móvil. Ah, y cuando termines, ayúdame. No podemos dejar nada de valor. Sí. No, pues después de eso no ha pasado nada, don Javi. Se escuchó como un tiro, pero pues también pudo haber sido cualquier otra cosa, ¿no? ¿Quiere que me acerque para checarlo? Ay, Buenas, buenas. sacaste un... Pues perdón por interrumpir. Quédese aquí, güey. Justamente eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué haces tú estacionado aquí en este barrio? Con tu ropita tan finita. ¿Qué es lo que estabas haciendo hace rato en ese hotel? ¿Qué? ¿Por qué me andabas siguiendo, loco? ¿Qué me andas tú cuestionando, compa? Como si fueras mi superior, güey. ¿Qué? Justamente pensé que querías hablar con tu jefe, por eso... Bueno. Sí. Sí, aquí lo tengo enfrente de mí. Ahí te hablan. Bueno, ¿Me quieres decir en qué andas metido, sargento? patrón. A ver, Trucha me ha contado que andas de aquí para allá, por Juárez, como conductor de un camión. Ahorita mismo me vas a decir qué fregados te traes. Claro que sí, don Jesús. Mire, lo que pasa es que le estoy haciendo una chambita a don Javier. ¿Cómo de qué o qué? Es una sorpresa que don Javier le está preparando a usted. ¿Cómo que una sorpresa? De ahí. Esto está vacío. En el patio no había nadie de ellos. ¡Búsquelos! El Rojas nos agarró de pena. ¡Ey! ¿Qué pasó, mi rey? Qué gusto tenerlos por este lado. Y como sabíamos que iban a venir a visitarnos,
Les tenemos una sorpresita preparada. ¿Qué fue ese ruido? Seguramente fue un transformador. Que reporten, Rosendo. Vamos a mantener la calma. Calma. Seguridad. Vamos a mantener la calma, señores. Sáquenlos de aquí. Vamos a mantener la calma, señores. Calma. Calma, que todo está bajo control. Con calma. Venga, no corran. Avanzando. Mantenemos la calma, mantenemos nuestro perímetro. ¡Pide refuerzo! ¡Active plan de emergencia! ¡Pidan refuerzos externos! ¿Por qué chingados están sonando las alarmas? Calma, por favor. Ay, esto está... Se están partiendo la madre machín. Hasta están tirando las cosas al patio. ¿Qué es eso? Voy a ver qué está pasando. A ver, señoras, conservando la calma. Afuera hay un motín. No sabemos el estado de las cosas. Por momento van a estar aquí adentro. Nadie se mueve, nadie sale del comedor. Andrade, la puerta. Rodríguez, te quedas de guardia. ¡Moviéndose! ¡Guardas! ¿Es ahora o nunca? ¿Están listas? ¡Sí! ¡Ey, morras! Ahora sí te cargo la chica.
tanto, Mariscala. Hay una comisión allá afuera, nos van a joder a todas. Me vale madres.
Vámonos. No me dijiste el desmadre que se iba a hacer, cabrón. Es muy tarde como para ponerte a chillar. ¡Avanzale, güey! ¡Vámonos! Avancen, avancen. Avancen, avancen, avancen. Avancen. ¡Vámonos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Atrás! 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 ¿Qué es esto? Por acá está libre, licenciado. Por acá. Avancen, avancen, avancen. Vénganse. Avancen, por acá, por acá. ¡Andrade! Eladia, ¿qué se está pasando aquí? Nos hicieron unas cerronas. Se nos vinieron encima, estaban como locas. Pide apoyo. Busca refuerzos. Señores, mantengamos la calma. Ya todo está bajo control. ¿Dónde están el resto de las custodias? Ok. Esto tiene una explicación, licenciado. Les ofrezco mis disculpas, pero esto nunca había pasado, ¿eh? Ya le creo. Ya le creo. Vamos a mantener la calma. Están bien, ¿no? Están bien. Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! La chacala. Dani, la chacala. Vamos. Señores, ya todo está bajo control. Así que vamos a ir a mi oficina. Acompáñenme, por favor. Por aquí. Vamos, avanzando. Por aquí, por favor. La oficina, por aquí, por favor. Por acá. Vamos avanzando. Ahí hay alguien. Y creo que está herida. Dios mío. No, calma. Yo la conozco, es la chacala. Está muerta, señor.
¡Quieto, cabrón! ¡Baja el arma! ¡No dispares, trucha! ¡El patrón no lo quiere vivo! ¡Por allá! ¡Vamos en la camioneta, güey! ¡Hey, abuela! ¡Despierta! Ya llevas un rato dormida desde que llegaste. Ay, perdón. Es que estaba cansada. No, sí, pues como vean las cosas, pues puedes seguir dormida, ¿eh? La Martina a veces ni sale hasta que llegan sus primeros clientes. Buenos días, Martina. ¿Quién está? ¿Quién es? Quieta, cabrón. ¡Quieto! Tranquilo, cabrón. No te muevas. No te muevas porque te mueres, Raúl. ¿Qué le hiciste a mi compa? Se está echando una siestita. Levántate. Está muerto, sargento. ¿Cómo va a estar muerto? Está muerto. ¿Qué es esto, eh? ¿Qué es esto, ¿Qué le inyectaste? Ay, la camioneta. Tráetelo. Quitecito ahí. Paradito. Vale, viva. No te ocurre hacer una pena, ¿eh? Órale, tú, A ver, te lo acomodo. Vamos a echarlo atrás. Órale. Desde que llegue la chota, güey.